Una rosa en un rosal. Cuentan los sabios que existió una rosa en un rosal, cuya peculiaridad era que carecía de color único, pues en ella se encontraban múltiples colores, desde el blanco, que bordeaba finamente sus hojas, seguido por el rosa pálido, cuya longitud, a través de la hoja, se iba haciendo más intenso, mezclándose con el amarillo, que se juntaba con el naranja, hasta llegar al rojo pasión, que asomaba desde el final de la hoja, juntándose con el verde del cáliz. En todo el rosal, solo ella lucía esa variedad de coloridos. Era única en él, como también era única en el jardín. La dueña del rosal cuidaba aquella rosa con especial cuidado. Dudaba si cortarla y ponerla en un jarrón o dejar que pasara el tiempo en el rosal. Había contado a todas sus vecinas lo hermosa que había crecido la rosa y lo curioso de su colorido. Las vecinas acudían al jardín a contemplar aquel prodigio de la naturaleza. Nadie se ponía de acuerdo cuál era el mejor sitio para aquella rosa, el rosal o cortarla para ponerla en un jarrón. Una mañana, mientras desayunaba la dueña de la rosa, pensó que le quedaba poco tiempo para decidir. Temía que el viento la deshojara, como también temía que alguien se encaprichara de ella, la cortara y se la llevara. Desde el lugar donde se encontraba, sentada en la mesa de la cocina, podía ver a la rosa y le gustaba mucho verla allí, entre su hermoso y cuidado jardín. Se sentía afortunada, pues aquella rosa única había elegido su rosal para ofrecer al mundo toda esa variedad de coloridos. Sí, era afortunada, pues tenía y podía disfrutar de aquella hermosa y colorida flor, de aquel ejemplar único. Pero el miedo volvió a apoderarse de sus pensamientos, así que interrumpió su desayuno, se dirigió a un cajón de la mesa de la cocina y de él extrajo unas tijeras. Salió al jardín y cortó el tallo de la colorida rosa. Al entrar a su casa, se dio cuenta de que las hojas de la rosa se estaban cayendo. Algunas habían caído ya al suelo. Soltó las tijeras e intentó coger las hojas caídas, pero fue imposible. Las hojas se iban cayendo una a una. Cuando llegó a la mesa de la cocina, la rosa estaba deshecha. Las hojas estaban esparcidas. Ya no quedaba rosa, solo el tallo y poco más de lo que había sido. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Se sentía culpable. Si la hubiera dejado en el rosal, si la hubiera dejado en su sitio, esto no hubiera ocurrido. Sentía que había acabado con la rosa. Por miedo a que no le pasara nada y durara un poco más, la había cortado de su sitio. Solo habían reproches para ella, consuelo ninguno. Unos pasos rápidos se oyeron en la cocina. Era su nieto. Le traía un dibujo. Al ver las lágrimas en su cara, el nieto le dijo: «¿Qué te pasa, abuela? Mira lo que te he traído». La abuela se secó las lágrimas, miró la hoja que su nieto le tendía. Allí estaba de nuevo, la rosa de colores, su rosa. No tenía su aroma, pero sí sus colores, y sobre todo tenía el cariño y el amor con el que su nieto la había hecho para ella. «¿Por qué lloras, abuela?», volvió a preguntar el niño. «Por nada, cariño, se me olvidó que no se puede retener lo que ya cumplió su tiempo. Lo importante es haberlo tenido, haberlo disfrutado y haberlo vivido. Y gracias a tu dibujo, siempre recordaré aquella rosa llena de colores que un día eligió mi jardín para nacer». El tiempo no importa, lo importante es haberlo vivido.